Mi nombre es Calles Rojas Oliver Mario. Aldo Cobos Rodríguez. Enríquez Pascual Milagros. Fuentes Orozco Eduardo. Almicha Hernández Estefanía. Gómez Condado Kiara Yereni. Guillermín Martínez Génesis Marián. Hernández Ayala Ángel Araceli. Paredes Cigarroa Dulce Estefanía. Belueta Mora Galia del Carmen. El cáncer es una enfermedad en la cual las células del cuerpo comienzan a multiplicarse sin control. El cáncer de pulmón, aunque comienza en los pulmones, puede diseminarse a los ganglios linfáticos o a otros órganos del cuerpo como el cerebro. Este cáncer comienza en los pulmones y generalmente se manifiesta en los fumadores. Los dos tipos principales de cáncer de pulmón son el cáncer de pulmón de células pequeñas y el cáncer de pulmón de células no pequeñas. El cáncer de pulmón puede ser causado por factores de riesgo además de fumar cigarrillos. Ejemplos incluyendo la exposición al humo de otras personas, llamado humo de segunda mano, el radón, la contaminación del aire, antecedentes familiares de cáncer de pulmón y el asbesto. En los Estados Unidos, alrededor de 10 al 20% de los casos de cáncer de pulmón, o de 20,000 a 40,000 casos cada año, ocurren en personas que nunca han fumado o fumaron menos de 100 cigarrillos en su vida. Los investigadores estiman que el humo de segunda mano contribuye a alrededor de 7,300 y el radón a alrededor de 2,900 de estos casos de cáncer de pulmón. Síntomas del cáncer de pulmón. Los síntomas más comunes del cáncer de pulmón son una tos que no desaparece o empeora, tos con sangre o esputo, dolor en el pecho que a menudo empeora cuando respira profundamente, tose o se ríe, ronquera, pérdida del apetito, pérdida de peso inexplicable, dificultad para respirar, cansancio o debilidad, infecciones como bronquitis y neumonía que no desaparecen o que siguen recurriendo, nuevo silbido de pecho. Si el cáncer de pulmón se propaga a otras partes del cuerpo, puede causar dolor en los huesos, alteraciones del sistema nervioso, como dolor de cabeza, debilidad o adormecimiento de un brazo o una pierna, mareos, problemas con el equilibrio o convulsiones, a causa de la propagación del cáncer al cerebro. Coloración amarillenta en la piel y en los ojos, a causa de la propagación del cáncer al hígado. Hinchazón de los ganglios linfáticos, como las del cuello o por encima de la clavícula. Factores de riesgo de cáncer de pulmón. Son causas conocidas, estudiadas y probadas que aumentan el riesgo de provocar o que aparezca una enfermedad. Los más comunes son contaminación. Es especialmente preocupante en las ciudades, sobre todo en localizaciones cercanas a las carreteras. La exposición a la polución de los coches y a la mala calidad del aire urbano parece aumentar el riesgo de cáncer de pulmón. Es una relación aún no estudiada del todo, pero se llega a estimar que a nivel global un 5% de las muertes por cáncer de pulmón pueden deberse a esta razón. Radón. Es un gas radiactivo que se forma naturalmente cuando el urano se descompone en el suelo y rocas. Cuando su concentración aumenta en ambientes cerrados, viviendas y espacios de trabajo, incrementa el riesgo. Tabaco. La exposición a las sustancias y al humo del tabaco se ha relacionado con la aparición de algunos tipos de cáncer de pulmón. Por ejemplo, el desarrollo del cáncer pulmonar microcítico se relaciona con la afectación a los bronquios de los bronquios centrales, mientras que otras variantes pueden aparecer por la exposición de las zonas periféricas al tejido pulmonar. También se ha observado relación con el humo de segunda mano. Asbesto. Es un grupo de minerales compuestos principalmente por silicio y oxígeno, que aparecen en la naturaleza como un conjunto de fibras que se encuentran en el suelo y rocas de muchas partes del mundo. Se ha usado frecuentemente en la industria astillera, textil o minera como aislante por ser muy resistente mecánicamente y al calor, pero su inhalación o deglución se relaciona con la aparición del cáncer. Arsénico. Es un elemento natural que aparece normalmente en altos niveles en las aguas subterráneas de varios países. Si esta agua no se potabiliza, el arsénico puede pasar a nuestro cuerpo a través de las bebidas o los alimentos regados con agua contaminada. Petróleo. Tanto en forma de combustible como en formas refinadas, la extracción y refinamiento del petróleo y derivados son un factor de riesgo.
Su combustión genera partículas residuales y gases contaminantes que se han relacionado con la aparición de algunos tipos de cáncer. Enfermedades previas del pulmón. Por ejemplo, la tuberculosis puede desgastar el tejido pulmonar, el cual al tratar de repararse se genera cicatrices de un tejido rígido y engrosado que dificulta su funcionamiento. Este padecimiento se llama fibrosis pulmonar. El cáncer de pulmón en México se ubica por su frecuencia en el 7º lugar. Sin embargo, es uno de los tumores más letales, por lo que se ubica como la tercera causa de muerte por cáncer. El cáncer es la tercera causa de muerte en México, con aproximadamente 12% de todas las defunciones. Las principales neoplasias causantes de muerte en nuestro país son cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer cervicouterino, cáncer colorectal, cáncer de próstata y cáncer de estómago. Cada año se estiman 148,000 nuevos casos de cáncer, de los cuales 65,500 son en hombres y 82,400 en mujeres. Las problemáticas en salud pública contra la incidencia del cáncer son desarticulación del primer nivel de atención, la cual consta de un diagnóstico tardío, los pocos medicamentos de última generación y la segmentación del sistema de salud. Lo anterior se traduce en un 60% de fallecimientos de pacientes con cáncer. Entre instituciones del sector salud existen diferencias importantes entre la tasa de mortalidad por cáncer de mama, cáncer cervicouterino, cáncer de próstata y cáncer de pulmón. Se estima que para el 2025 en México aumenten los casos en un 50%, pasando de 147,000 a más de 220,000 nuevos casos. Es importante recalcar que entre el 30 y el 50% de los cánceres se pueden evitar y para ello es necesario reducir los factores de riesgo y aplicar estrategias preventivas en base científica. La mayor frecuencia de cáncer de pulmón se establece en personas alrededor de los 55 a 70 años, pero entre fumadores y sobre todo en aquellos que se iniciaron en edades tempranas, el aumento del riesgo de desarrollar cáncer de pulmón se observa ya a partir de los 40 años en adelante. Para las pruebas de detección, el primer paso es analizar los síntomas asociados y obtener toda la información relevante sobre los factores de riesgo, como el hábito de fumar, la ocupación laboral o los antecedentes familiares. Tras la entrevista, el profesional solicita las pruebas complementarias necesarias para analizar el diagnóstico y el estadiaje de la enfermedad. Una vez diagnosticado, el especialista evalúa la mejor estrategia de tratamiento que se discute con un comité multidisciplinar formado por especialistas en neumología, radiología, medicina nuclear, anatomía patológica, oncología médica y radioterapia, cirugía torácica, biología molecular y enfermería de prácticas avanzadas en cáncer de pulmón. El tumor puede visualizarse con pruebas de imagen que permiten ver el tamaño y el grado de extensión del tumor. El especialista puede solicitar alguna de las siguientes pruebas que son indoloras y tan solo requieren la administración previa de contraste o de marcador. El escáner o tomografía computarizada de tórax, que describe con sumo detalle todos los órganos que están en el tórax y en el abdomen. La tomografía con emisión de positrones. Es una técnica que complementa la información de la TC de tórax. Hoy en día se considera imprescindible para evaluar el grado de extensión de la enfermedad. La resonancia magnética nuclear o tomografía computarizada craneal. Se solicita como prueba complementaria ante el diagnóstico de cáncer de pulmón para descartar una afectación del cerebro por la enfermedad. Ante la sospecha de cáncer de pulmón es preciso realizar una prueba de imagen. Una vez confirmada la sospecha diagnóstica, debe realizarse una biopsia y obtener una muestra de tejido del tumor. Con esta, el patólogo o patóloga determinará la morfología de las células y definirá el tipo de cáncer de pulmón. La muestra de tejido es también necesaria para complementar el estudio genético del tumor. La elección de la técnica para realizar la biopsia depende de la localización del tumor, siendo estas algunas de las pruebas que se pueden realizar. La fibrobroncoscopia, que consiste en la introducción por la nariz o por la boca de un endoscopio que permite ver una parte del interior de los bronquios pulmonares y, si se observa el tumor, tomar las biopsias. La punción pulmonar guiada por tomografía computarizada.
Si con la fibrobroncoscopia no se obtiene el diagnóstico, en algunos casos se puede hacer una biopsia del tumor con una aguja fina a través del tórax. Fibrobroncoscopia guiada por ecografía y/o endoscopía esofágica guiada por ecografía. Son técnicas muy novedosas que permiten tomar muestras de los ganglios pulmonares mediante punción. Ambas se realizan mediante un endoscopio que se introduce a través de la boca para tomar la muestra desde el interior de los bronquios o del esófago. Y por último está la intervención quirúrgica, que estas solo se indica en casos en los que no se puede obtener un diagnóstico mediante las pruebas previas. Requiere un ingreso hospitalario y anestesia general. Está dividido en dos subestadios en función del tamaño del tumor. Los tumores en estado A tienen 5 centímetros o menos de tamaño. Los tumores en estado IA pueden dividirse en IA, IA2 o IA3 en función del tamaño del tumor. Los tumores en estadio IB tienen más de 3 centímetros, pero 4 centímetros o menos de tamaño. Etapas: el tamaño y la extensión del tumor principal, la propagación a los ganglios linfáticos cercanos de la propagación, metatosis, o otros órganos del cuerpo. La estadificación del cáncer de pulmón es el proceso de recopilación de información para determinar la ubicación y el alcance del cáncer de pulmón y si se ha extendido a otras partes del cuerpo. Los estadios de cáncer de pulmón se clasifican en 1, 2, 3 y 4 para cáncer de pulmón de células no pequeñas y estadio limitado o extendido para cáncer de pulmón de células pequeñas 1, 2. La estadificación del cáncer de pulmón no microcito puede resultar compleja, por lo que es importante que el médico explique de manera clara y comprensible el estadio del cáncer. Lo más importante que usted puede hacer para prevenir el cáncer de pulmón es no empezar a fumar, o si ya fuma, dejar de hacerlo. Evita el humo secundario del tabaco. El humo del cigarrillo, los puros o las pipas que fuman otras personas se llama humo secundario. No deje que se fume en su casa ni en su automóvil. También el hacer ejercicio con regularidad y consumir alimentos saludables son factores de protección para algunos tipos de cáncer. Es posible que al evitar los factores de riesgo y aumentar los factores de protección disminuya su riesgo. Sin embargo, esto no significa que no enfermará de cáncer. Junto con el médico elegirán el plan de tratamiento oncológico en función de varios factores como tu estado general de salud, el tipo y el estadio del cáncer y tus preferencias. En algunos casos también puedes elegir no hacer ningún tratamiento. Por ejemplo, puedes decidir que los efectos secundarios del tratamiento no justifican los posibles beneficios cuando este sea el caso. El médico podría sugerir cuidados paliativos para aliviar el dolor a fin de tratar solamente los síntomas que provoca el cáncer, como el dolor o la falta del aliento. La cirugía de cáncer del pulmón es uno de los tratamientos que puedes encontrar. Durante la cirugía, el cirujano trabaja para extirpar el cáncer del pulmón y parte del tejido sano circundante. Los procedimientos para eliminar el cáncer del pulmón son: la sección en cuña, para eliminar una pequeña parte del pulmón donde está el tumor más un tejido sano circundante; la sección segmentaria, para eliminar una parte más grande del pulmón, pero no un lóbulo entero; lobectomía, para eliminar el lóbulo entero de un pulmón; neumonectomía, para eliminar un pulmón entero. Si te sometes a una cirugía, el cirujano también puede eliminar ganglios linfáticos del tórax a fin de analizarlos en busca de signos de cáncer. La cirugía puede ser una opción si su cáncer está limitado a los pulmones. Si tienes un tumor pulmonar más grande, el médico puede recomendarte la quimioterapia o la radioterapia antes de la cirugía para reducir el tumor. Si existe riesgo de que queden células cancerosas después de la cirugía o de que el cáncer vuelva a aparecer, el médico puede recomendar quimioterapia o radioterapia después de la cirugía. Quimioterapia. La quimioterapia utiliza medicamentos para destruir las células cancerosas. Es posible que te administren uno o más medicamentos de quimioterapia a través de una vena del brazo, vía intravenosa o por vía oral. Por lo general, se administra una combinación de medicamentos en una serie de tratamientos durante un periodo de semanas a meses, con descansos en el medio para que puedas recuperarte.
La quimioterapia se suele usar después de la cirugía para destruir las células cancerosas que puedan haber quedado. Se puede utilizar sola combinada con la radioterapia. La quimioterapia también puede utilizarse antes de la cirugía para reducir el tamaño de los cánceres y facilitar su eliminación. En las personas con cáncer de pulmón avanzado se puede usar la quimioterapia para aliviar el dolor y otros síntomas. Terapia dirigida con medicamentos. Los tratamientos con medicamentos con diana específica se enfocan en anomalías específicas presentes dentro de las células cancerosas. Al bloquear estas anomalías, los tratamientos con medicamentos con diana específica pueden producir la muerte de las células cancerosas. Se utilizan muchos medicamentos de terapia dirigida para tratar el cáncer de pulmón, aunque la mayoría se reserva para personas con cáncer avanzado o recurrente. Algunas terapias dirigidas solo funcionan en personas que tienen células cancerosas con ciertas mutaciones genéticas. Las células cancerosas pueden examinarse en un laboratorio para comprobar si estos medicamentos podrían ayudarte.